El poder de Trump y el de las instituciones democráticas de este país se están poniendo a prueba. Y el jueves 15 de mayo fue, en mi opinión, uno de los días más importantes que podrían definir su segundo mandato. Trump, en poco más de 3 meses, ha destruido mucho de lo que hacía a Estados Unidos un pilar de la democracia. Entre sus acciones más autoritarias está el eliminar el debido proceso garantizado por la Constitución de los Estados Unidos a todas las personas bajo jurisdicción estadounidense, sin importar su estatus legal. También ha ignorado órdenes judiciales, incluyendo una de la misma Corte Suprema, que le ordenó facilitar el regreso de Kilmer Abrego García, un migrante salvadoreño enviado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de no haber cometido ningún crimen. Estas acciones rápidas, radicales y calculadas dejan claro hacia dónde se dirige el régimen de Trump, directo al fascismo. Este jueves, la Corte Suprema escuchó los argumentos del régimen de Trump y de 24 estados que están demandándolo por su intento de eliminar, mediante orden ejecutiva, el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Trump pretende cambiar la Constitución por decreto, algo totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede ser modificada por un presidente. Cambiarla requiere una enmienda constitucional aprobada por el Congreso y ratificada por al menos 38 estados. Es un proceso largo, complejo y Trump sabe que no lo puede ganar. Por eso su estrategia fue otra: eliminar unilateralmente la ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva para forzar un caso ante la Corte Suprema. Una corte con 6 jueces conservadores, 3 de ellos nombrados por el mismo Trump, que ya han demostrado estar dispuestos a reinterpretar la Constitución a su favor. Si esta corte llegara a reinterpretar la 14ª enmienda de una forma que valide la posición de Trump, cambiaría por completo lo que ha sido la ley del país desde su promulgación: que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana de los Estados Unidos. Mi nombre es Heidi Thor y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo para que no te pierdas los análisis de todo lo que está pasando en la política estadounidense, explicados de forma clara y directa. También puedes tener acceso anticipado a mis videos si te haces miembro del canal y apoyas este trabajo independiente. El señor está mal de la cabeza. Y 100%. Permiso, que estoy hablando. I'm speaking. También ha dicho que somos alimaña, los enemigos de adentro. ¿Tú sabes lo que sí es una vergüenza? Que una persona como Donald Trump esté liderando el Partido Republicano, que era un mitin de amor. Sí, pero recordemos que todo lo que salga respecto a Donald Trump es una conspiración, porque el señor es un santo. Por ahí. Y podría él empezar a pagarle a E. Jean Carroll lo que le debe por haber abusado sexualmente de ella. Y nunca culpas a Hamas por eso. Nunca has culpado a Hamas por eso. Jamás es una organización terrorista y no tengo nada que esperar de ellos, pero de un gobierno legítimo como el de Israel lo espero todo. Ahora sí, vamos a analizar lo que pasó el jueves en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si bien el caso que llevó al régimen de Trump a la Corte Suprema gira en torno a una orden ejecutiva inconstitucional, la que intenta eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, eso no es lo que realmente se estuvo discutiendo en la Corte. Sorprendentemente, la Corte no está evaluando si Trump puede borrar por decreto un derecho protegido por la 14ª enmienda. Lo que está en juego hoy es otra pregunta: ¿puede un juez federal bloquear una orden presidencial para todo el país? Sí, en vez de discutir directamente si Trump está violando la Constitución, su administración le está pidiendo a la Corte que limite el poder de los tribunales menores. Están argumentando que los jueces de tribunales inferiores no deberían tener la autoridad de emitir una orden judicial de alcance nacional, como la que actualmente detiene la implementación de esta medida. Y esto no es casualidad, porque si la Corte acepta este argumento, Trump y futuros presidentes podrían emitir órdenes ejecutivas radicales, sabiendo que ningún juez individual podría detenerlas a nivel nacional. Tendrían que pelear caso por caso, estado por estado, mientras el daño ya se está haciendo. Ahora bien, Trump no es el primer presidente que ha cuestionado este poder judicial. Tanto Obama como Biden también enfrentaron bloqueos a políticas clave, como DACA o regulaciones ambientales, y también plantearon preocupaciones sobre el alcance de las decisiones de estos jueces.
Lo que sí cambia todo es el tipo de orden que se está intentando proteger esta vez, porque Trump no está defendiendo una política pública debatible, está defendiendo una orden que viola abiertamente la Constitución al intentar eliminar el derecho de la ciudadanía por nacimiento garantizado por la 14ª enmienda. Los estados que están demandando a Donald Trump advierten y argumentan que si se limita la capacidad de los jueces federales para emitir fallos nacionales, se generaría un caos legal. El gobierno podría aplicar políticas inconstitucionales en ciertas regiones mientras las evita en otras, moviéndose entre las jurisdicciones favorables, y las personas afectadas tendrían que presentar demandas individuales o colectivas para poder acceder a protección judicial. En otras palabras, una misma orden ejecutiva podría estar en vigor en un estado y bloqueada en otro, incluso si ya fue declarada inconstitucional por un juez. Y aquí es donde viene el impacto y se vuelve más tangible. Si los jueces federales pierden la capacidad de bloquear una orden presidencial a nivel nacional, el resultado sería devastador, especialmente en este caso, porque la orden ejecutiva de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento fue firmada el 20 de enero del 2025, el mismo día que retomó el poder. Y aunque esa orden ya está bloqueada en algunas jurisdicciones, si la Corte Suprema decide que esos fallos solo aplican localmente, entonces en estados como la Florida, Texas o cualquier otro que no haya presentado una demanda, la orden de Trump seguiría vigente. Eso significaría que todos los niños nacidos del 20 de enero del 2025, hijos de padres indocumentados en esos estados, no recibirían ciudadanía estadounidense. No por error ni por falta de papeles, sino porque la orden ejecutiva estaría activa en esos estados y ningún tribunal local la habría bloqueado. Y si Trump se sale con la suya, cada familia afectada tendría que llevar su propio caso a la justicia o unirse a una demanda colectiva para obtener protección. Un proceso largo y costoso que puede tardar años en llegar nuevamente a la Corte Suprema. Así que esto no es solo un debate técnico entre jueces. Estamos hablando de miles de niños que ya han nacido este año y que si este plan avanza, serían tratados como si no pertenecieran a este país. Ahora hablemos de lo que dijeron los jueces. Uno de los jueces conservadores que fue designado por Donald Trump, Brett Kavanaugh, expresó inquietud sobre cómo se implementaría la orden ejecutiva. Preguntó que qué deberían hacer los hospitales y los estados con los recién nacidos si la orden entra en vigor. Se mostró escéptico sobre la capacidad del gobierno para desarrollar una política clara en un plazo tan corto. La jueza Ketanji Brown Jackson expresó una crítica contundente hacia la postura del gobierno. Jackson afirmó que el argumento de la administración Trump transformaría el sistema de justicia en una especie de juego del gato y ratón, donde cada persona afectada tendría que contratar a un abogado y presentar una demanda individual para detener la violación de sus derechos por parte del gobierno. Esta declaración resalta la preocupación de Jackson sobre las consecuencias prácticas de limitar las órdenes judiciales de alcance nacional. Según su perspectiva, restringir estas órdenes podría obligar a las personas afectadas a litigar caso por caso, lo que sería especialmente perjudicial para aquellos sin recursos para acceder al sistema judicial. Una de mis favoritas fue Sonia Sotomayor, la jueza latina. Fue una de las voces más críticas hacia la administración Trump. Advirtió que permitir que la orden ejecutiva entre en vigor en algunos estados, pero no en otros, podría dejar a miles de niños apatriados, es decir, sin ciudadanía en ningún país. Recordó que la orden de Trump viola al menos 4 precedentes de la Corte Suprema, incluyendo el histórico caso del 1898, United States vs. Wong Kim Ark, que confirmó el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Pero Sotomayor no se quedó ahí. Expuso lo que está verdaderamente en juego en una pregunta hipotética demoledora. Si un presidente, usando como excusa la violencia contra las armas, emite una orden ejecutiva para que el ejército confisque todas las armas del país, en ese escenario, ¿los tribunales deberían quedarse de brazos cruzados esperando que las personas afectadas demanden una por una mientras el gobierno viola abiertamente la Constitución?
Esa fue su pregunta directa, porque como dejó claro Sotomayor, la orden de Trump no es solo polémica, es una violación frontal de precedentes constitucionales establecidos por esa misma Corte Suprema. Y luego lanzó una advertencia contundente. Sotomayor preguntó si lo que propone el gobierno, eliminar las órdenes judiciales de alcance nacional, no terminaría bloqueando incluso futuros fallos de la Corte Suprema, impidiendo que se apliquen de forma universal. Si ni siquiera esta corte tiene ese derecho y eso invita a cientos de miles de demandas, ¿qué estamos aceptando?, preguntó con ironía. El abogado de Trump, el procurador general D. John Sauer, defendió su postura con un argumento técnico. Dijo que el artículo 3 de la Constitución prohíbe a los tribunales emitir órdenes universales, incluso si la política en cuestión afecta a todo el país, y sugirió que en lugar de una sola orden nacional, los individuos deberían presentar demandas separadas para obtener protección caso por caso. Pero Sotomayor no dejó pasar esa contradicción. Fue directa. Esta orden viola al menos 4 precedentes de esta corte. Y usted está diciendo que ni esta corte ni ningún tribunal inferior puede detener universalmente a un presidente que los está violando. El punto quedó claro. Si los tribunales no pueden actuar cuando el Ejecutivo cruza la línea constitucional, entonces ¿para qué existen? Incluso el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, planteó una preocupación que expone una grieta en el argumento del gobierno. Durante la audiencia, Roberts le preguntó directamente al procurador general D. John Sauer cómo aplicaría su teoría contra las órdenes judiciales nacionales en otro tipo de casos, como por ejemplo los de redistribución electoral, los famosos casos de redistricting, porque si los jueces solo pueden emitir fallos que afectan a las partes que demandan, entonces, ¿cómo podrían resolver un caso de redistribución de distritos electorales que por definición afecta a toda la población de un estado? ¿Cómo aborda su teoría esa situación?, preguntó Roberts. Sauer, sin mucha solidez, argumentó que los casos de redistribución son de otro tipo y que requieren soluciones más amplias por su propia naturaleza. Roberts no insistió en el tema, pero su pregunta sugiere que podría tener reservas sobre el intento de limitar el alcance de las decisiones judiciales. Y eso importa, porque aunque Roberts ha votado en el bloque conservador en muchas ocasiones, también ha sido a veces el voto decisivo que salva instituciones clave del colapso total. La jueza Elena Kagan fue otra de las voces más críticas durante la audiencia. Cuestionó la lógica de eliminar las órdenes judiciales nacionales y señaló un problema estratégico profundo. Si el gobierno pierde repetidamente en tribunales inferiores, pero esos fallos solo aplican a las demandas individuales, entonces no tendría ningún incentivo para apelar al Supremo ni para cambiar su política. Si yo estuviera en su lugar, dijo la jueza, no hay forma de que trajera este caso a la Corte Suprema. Kagan argumentó que bajo la teoría que promueve la administración Trump, el gobierno podría simplemente ignorar los fallos locales y seguir implementando su política en el resto del país. Y remató, para que el fondo del asunto llegue a esta corte, alguien tiene que perder. Pero en este escenario nadie va a perder, solo estaría perdiendo el gobierno y simplemente elegiría continuar sin llevar el caso a una corte superior. Además, Kagan destacó que quienes más sufrirían son las personas sin recursos para costear abogados y llevar su propio caso individual a las cortes. Sin órdenes judiciales nacionales, las protecciones quedarían limitadas a quienes puedan litigar, dejando el resto expuesto y desprotegido frente a políticas inconstitucionales. La jueza Amy Coney Barrett, que también fue designada por Donald Trump, aunque es parte del bloque conservador, mostró escepticismo hacia los argumentos del gobierno. Cuestionó la viabilidad de reemplazar las órdenes judiciales nacionales con demandas colectivas, especialmente considerando que la administración Trump podría oponerse o retrasar activamente esos procesos, dejando sin protección efectiva a miles de personas mientras tanto. Pero su momento más tenso vino cuando presionó al abogado del gobierno, D. Johnson Sauer, con una pregunta directa y esencial. ¿El gobierno va a acatar los fallos judiciales? Barrett no soltó el tema. Le dejó claro que no hablaba de un caso viejo. No estoy hablando de una decisión del año 1955 que ustedes creen que ya debería ser revisada. Estoy hablando de esta semana. Si el segundo circuito decide que la orden ejecutiva es inconstitucional, ¿qué hacen el día siguiente? ¿La acatan? Sauer respondió con evasivas. Generalmente la seguimos. Barrett lo interrumpió. Entonces siguen diciendo generalmente y Sauer otra vez dijo, sí.
Ese momento dejó claro que ni siquiera hay garantías de que el gobierno de Trump vaya a acatar los fallos judiciales si no le convienen. El juez Clarence Thomas, el vendido, argumentó que el país funcionó sin órdenes judiciales nacionales hasta la década de los 60, sugiriendo que no son esenciales. También Samuel Alito, otro vendido que haría lo que fuera para complacer a Donald Trump, expresó preocupación por el alcance de las órdenes judiciales nacionales, cuestionando si los jueces de tribunales inferiores deberían tener tanto poder para bloquear políticas federales en todo el país. Si regresamos a una de mis partes favoritas y más reveladoras de toda la audiencia, fue un intercambio entre la jueza Sonia Sotomayor, la única latina que ha estado en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y el abogado de Trump, el procurador general D. John Sauer. Sauer acusó a los tribunales que bloquearon la orden ejecutiva de Trump de emitir lo que llamó decisiones apresuradas que, según él, no abordaron a fondo los argumentos del gobierno. Dijo que estos fallos ignoraban el supuesto principio fundamental de la enmienda 14, que según él fue creada únicamente para dar ciudadanía a los hijos de esclavos y no a los hijos de inmigrantes indocumentados, que ni siquiera eran una clase discreta en ese momento histórico. O sea, una clase válida de personas. Pero Sotomayor no lo dejó pasar. Les recordó que los tribunales inferiores no solamente encontraron que la orden violaba precedentes, sino también el texto mismo de la Constitución, y les respondió con un ejemplo concreto del racismo histórico que el argumento de Sauer trataba de reciclar. Algunas personas en el Congreso se opusieron a la enmienda 14 precisamente por eso, dijo Sotomayor, porque daría ciudadanía a los gitanos. Sauer insistió en que la clave estaba en el domicilio, una teoría legal dudosa, a lo que Sotomayor respondió sin titubear. Ese argumento fue rechazado repetidamente y concluyó con una acusación devastadora. Usted está diciendo que no existe ninguna manera constitucional de detener a un presidente que actúa de forma inconstitucional. Ese momento lo resume todo. Una jueza defendiendo la Constitución y un abogado del presidente justificando abiertamente la exclusión de bebés nacidos en los Estados Unidos, basado en un argumento que ya fue rechazado hace más de 100 años. Los jueces conservadores mostraron cierta inclinación a darle a Trump lo que pide: limitar el poder de los jueces en tribunales inferiores. Y si 5 de ellos deciden entregarle esa victoria a Trump, no solo estarán debilitando a todo el poder judicial, estarán amarrándose la soga al cuello, porque el mensaje directo que estarían enviando al régimen de Donald Trump es claro: pase lo que pase, nosotros te cubrimos las espaldas, incluso cuando lo que haces es abiertamente inconstitucional. De Clarence Thomas y Samuel Alito no se puede esperar nada. Ambos han sido corrompidos por décadas, aceptando sobornos disfrazados de regalos, favores y viajes pagados por multimillonarios con intereses políticos claros. 2 jueces con precio y patrón. Ahora, lo que queda por ver es cómo decidirán John Roberts, el presidente de la Corte, junto con Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. 3 de ellos designados por Donald Trump. La jueza Amy Coney Barrett, aunque fue designada por Trump, ya ha demostrado que no está dispuesta a votar a su favor solo por lealtad personal o por agradecerle el favor. Lo que pasará aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay jueces conservadores dispuestos a regalarle esta victoria a Trump, aún con todas las advertencias sobre el peligro de entregarle demasiado poder a un solo hombre. Una victoria que, si se concreta, desatará el caos, porque mientras la Corte decide finalmente quién merece ser ciudadano en este país, miles de niños quedarán en un limbo legal sin protección y sin reconocimiento. Mi nombre es Heidi Tor y si te gustó este video no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a mi canal para mantenerte informado sobre todo lo que está ocurriendo en este momento tan crítico para la democracia estadounidense. Y si puedes apoyar este trabajo independiente, considera hacerte miembro del canal. Así tendrás acceso anticipado a este tipo de videos y estarás ayudando a que puedas seguir haciendo contenido libre, claro, y sin censura. Y también con recibos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.